el domingo pasado con el libro de Hebreos. Ahora vamos a emprender un nuevo estudio con el libro a los Romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias. ¿Cuántos minutos? En el libro a los Romanos, capítulo 1. Bien, este libro fue escrito por el inspirado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, desde la ciudad de Corinto en la primavera del año 58, 57, 58 aproximadamente. El propósito del libro es presentar la supereminente grandeza de la gracia de Dios para salvar a través del Evangelio sin necesidad de las obras de la ley. Miramos que la iglesia en Roma no fue fundada por ningún apóstol. Se cree que fue con los convertidos en el día de Pentecostés. El apóstol tenía deseo de irlos a visitar para comunicarles algún don espiritual, pero primero les envía esta preciosa carta, la cual vamos a iniciarla, ¿verdad? Ahora con el capítulo 1. Y entramos en materia. Unos cuantos minutos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El nombre Pablo es un nombre latino. ¿Está? El nombre hebreo es Saulo, que significa oración o ruego. Pero su nombre Pablo, nombre latino, significa pequeño. Se dice Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento es el griego koiné, es doulos, que significa esclavo. Entonces él se consideraba que no tenía voluntad propia, sino que su voluntad estaba en el Señor para hacerla, ¿verdad? Esa voluntad agradable y perfecta. Se considera esclavo de Cristo para hacer su voluntad, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Veamos que en las Santas Escrituras se habla del Mesías, se habla del Evangelio. Isaías, ¿verdad?, habló bastante en el capítulo 3. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, del siervo sufriente. Isaías nos habla del Evangelio cuando dice, ¿verdad?, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, por su herida fuimos nosotros curados. Entonces el Evangelio estaba desde el Antiguo Testamento, profecía, pero cumplido con la venida del Señor Jesucristo. Dice Juan, ¿verdad? Él tomó forma humana para poder ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre para sellar el nuevo pacto y para darnos la remisión de todos nuestros pecados. Entonces, ese evangelio se había prometido desde antes. Era un plan de Dios desde antes de la creación del mundo, pero que fue manifestado hasta ser realizado plenamente en la cruz del Calvario. El evangelio es la muerte, que Cristo murió por nosotros, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Yo os he enseñado lo que a ti mismo, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Miramos que Dios se hizo hombre, ¿verdad?, y fue concebido milagro del Espíritu Santo en el vientre de María, que era descendiente del rey David, la carne. Así nació el Señor, dice el Evangelio de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermanos, miramos que era del linaje de David según la carne, pero el versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Miramos que el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces Él resucitó con gran poder y gloria. Miremos lo que dice también Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo se siente agradecido por Dios porque él lo llamó de ser un perseguidor de la iglesia cuando iba en el camino a Damasco, ¿verdad? Lo derribó, toda una gran luz del cielo, quedó ciego, quedó postrado, ¿verdad? Y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pero Dios lo llamó por su gracia al ministerio, ¿verdad? Para que él fuera un apóstol especial, el apóstol de los gentiles. Dice, por quien recibimos la gracia, por favor, por un regalo no merecido, ¿verdad? Yo, apóstol del Señor Jesucristo, por la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. La fe se obedece. La fe es el evangelio, el cual el hombre que lo oye debe de tener fe, debe de creerlo, ¿verdad? Y obedecerlo para poder ser salvo. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Veamos pues que él está dirigiendo, ¿verdad?, su mensaje a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Se dice que son llamados a ser santos. También nosotros hemos sido llamados a ser santos. Ya sabemos que la palabra santo significa apartado, consagrado a Dios, dedicado para un servicio santo, apartado del mundo, de las concupiscencias, deseos de la carne, apartado de todo lo que hay en el mundo, la maldad, el engaño, la mentira, la hipocresía, el odio, la idolatría, las religiones falsas, todo. Entonces, ellos fueron llamados a ser santos, también nosotros hemos sido llamados para ser santos, porque dice el Señor, sed santo, porque yo soy santo. La palabra santo no significa perfecto, pero sí significa apartado para el servicio de Dios. Vamos guiando así en el camino de la perfección, cada día ser mejores, dejar las cosas atrás del viejo hombre, ¿verdad? Dice crucificando al viejo hombre que está viciado y corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos, ser renovados en el nuevo, santo, amado, de extrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre, de amor, de paciencia. Y el saludo apostólico es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia viene de Dios y la paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
es decir, por todas partes del Imperio Romano se divulgaba la fe de aquella iglesia que estaba en la capital de la ciudad, que era la señora del mundo de esa época. Entonces él da gracias a Dios porque esa fe se está divulgando, se está dando a conocer. Quiere decir que los hermanos eran activos, no eran pasivos, para divulgar, ¿verdad?, su fe por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo pone a Dios por testigos porque él tiene presente a sus hermanos en Roma y los menciona siempre en sus oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo le pedía al Señor un próspero viaje y él llegó a Roma, pero llegó según el propósito de Dios, ¿verdad? Por un naufragio en la isla de Malta, lo picó una serpiente en la mano, ¿verdad? Pero llegó al fin, porque dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas veces no nos salen las cosas como nosotros queremos, pero sí salen como Dios quiere. Y eso nos ayuda a bien. Entonces él rogaba, ¿verdad?, para que tuviera un próspero viaje. Llegó al fin, ¿verdad? Fue prosperado por Dios. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No había llegado, como dijimos, ¿verdad?, ningún apóstol. Entonces era necesario que se transmitiera alguno de los dones portentosos, ¿verdad?, para hacer milagros, para confirmar el evangelio. La palabra predicada se confirmaba con los milagros. Entonces el apóstol tiene en mente llegar y comunicarle a través de la imposición de las manos algún don espiritual a ellos, ¿verdad? También para que sean confirmados en la fe, ¿verdad? Para confirmar la palabra y para que fueran confirmados en la fe preciosa del Señor Jesucristo. Versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces él también ya va a ser confortado por medio de la fe. Solamente él como apóstol llegaba a dar, sino también a recibir consuelo. Cuando nosotros oímos un mensaje, oímos una clase, estamos siendo confortados en medio de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos edifica, nos consuela, nos exhorta, nos ayuda, nos anima para una más y mejor vida cristiana. Entonces, él deseaba ser confortado mutuamente, ¿verdad?, juntamente con ellos en la fe. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice que él, que no ignoraran que muchas veces se había propuesto ir allá a Roma, pero había sido estorbado. Había sido estorbado por las persecuciones, había sido estorbado por los judíos, ¿verdad? Por tantas cosas, pero al final Dios le concedió, ¿verdad?, para que llegara y así también estar allá y transmitirle algún don y tener algún fruto como también entre los demás gentiles. El versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Él se sentía deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. El apóstol Pablo dice, es impuesta la necesidad de predicar el evangelio y ay de mí si no lo predicara. Él se siente con una deuda, porque de gracia recibiste, de gracia dad. Así también debemos sentirnos nosotros deudores. Hemos recibido el evangelio, hemos sido llamados a ser santos, a estar en la comunión con el Señor. Hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Estamos llenos de paz, llenos de gozo, de amor, de santidad. Pero tenemos una deuda con la humanidad. Y esa deuda es predicarles el evangelio
porque así como Dios nos ha llamado, se ha compadecido de nosotros, ha tenido misericordia, así nosotros debemos de compadecerse de los que están perdidos, de los que no conocen la verdad, los que andan en este mundo, Dios sin fe, sin esperanza. Debemos sentirnos como el apóstol que dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que él quiere participar también, que está listo, dice que está pronto para anunciarles el Evangelio a los hermanos que estaban en la gran ciudad de Roma. El versículo 16, que es como el corazón de esta carta, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué tiene el Evangelio que podría avergonzarse? Bueno, hermanos, si nos ponemos en ese contexto, dice que la palabra de la cruz, o sea, Cristo clavado en una cruz, para los griegos era locura, porque ellos decían, bueno, ¿cómo es que me va a salvar un hombre que murió en una cruz? En una cruz los que se ejecutan son a los delincuentes, a los ladrones. Entonces los griegos creían que eso era un mensaje como locura, ¿verdad? Pero para los judíos era tropezadero, porque decía, ¿verdad?, que el que era clavado en un madero era maldecido por la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque realmente el Evangelio, Dios se hizo hombre, tomó cuerpo humano, fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Como dice también en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Haya en vosotros también el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Entonces, hermano, el apóstol dice, yo no me avergüenzo, porque mi Señor fue a la cruz, llevó la maldición de la ley para que nosotros fuésemos benditos. Que dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Ahí está el poder de Dios para destruir el pecado, para destruir la maldad. El Evangelio es poder de Dios. La palabra poder es dunamis, que significa potencia, de donde también está una palabra dinamo, que significa fuerza, y la palabra dinamita. Entonces el Evangelio es la dinamita de Dios que se tira, ¿verdad?, a la mente y a la conciencia del hombre y hace explosión dentro del hombre y es capaz de destruir el pecado. El Evangelio rompe las cadenas, las ataduras donde se encuentra el hombre. El hombre se encuentra hundido en la maldad, hundido en el pecado. Miremos cómo estaban los corintios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vemos cómo ese evangelio glorioso, ¿verdad?, contiene, ¿verdad?, la potencia de Dios para salvar al hombre. Vamos a ver Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar? Bueno, nosotros estamos mirando, ¿verdad?, que allí en la ciudad de Corinto, que era una ciudad corrupta, sumamente inmoral, habían personas que habían descendido a lo más bajo del pecado. Sin embargo, llegó el Evangelio y a los que lo oyeron fueron rescatados. Y dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios.
personas que estaban en la fornicación, las inmoralidades sexuales, los que estaban en la idolatría, los que eran adúlteros, los asesinados, es decir, los homosexuales, los que se echan con varones, ladrones, habían avaros, habían borrachos, habían maldicientes, estafadores. Dice, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Y esto es algunos, pero el evangelio había llegado, ¿verdad? Ellos lo recibieron, estas personas, abrieron su corazón, lo obedecieron, se arrepintieron, fueron lavados con la sangre de Cristo y fueron santificados con el Espíritu Santo. Quiere decir que lo único que puede rescatar al hombre de las drogas, del alcoholismo, en la inmoralidad sexual, una persona homosexual, si abre su corazón al evangelio, pues lo recibe y el poder de Dios lo cambia, lo transforma. Y ahí no hay nada que pueda cambiar al hombre. Las religiones humanas son vacías, ¿verdad? No tienen ningún poder, pero el poder está en el evangelio, en esa sangre pura y redentora derramada en la cruz del Calvario. Tiene poder para cambiar, para transformar, y el Espíritu Santo que recibimos a la hora del bautismo para que nos dé la fuerza para seguir caminando en el camino de Dios, para ir transformándonos, ¿verdad? Y siguiendo las pisadas del Maestro. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que él no se avergüenza, porque allí está el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, ¿verdad? Ya sea al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios, es decir, que Dios justifica al impío por medio del Evangelio. Cuando la persona cree, obedece, se arrepiente, la deja atrás vida de pecado, confiesa al Señor, es bautizado, entonces somos sepultados juntamente con Él para muerte, a la vida vieja, a la vida de ignorancia, a la vida de maldad, a la vida de pecado. Somos muertos y sepultados y resucitamos a una nueva vida para seguir el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mis hermanos, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, es decir, por medio de la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. No podemos andar por vista, sino por fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros andamos por fe, caminando el camino del Señor, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El versículo 18 viene y nos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miramos que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. El versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, ¿verdad? Porque ese gran universo que está ahí nos habla elocuentemente que hay un creador. Esas leyes que son puestas, ¿verdad? Para la gravitación universal de los astros, de los millones de galaxias que hay, no se hizo solo. De tal manera que los famosos ateos no tienen ninguna excusa, porque no se pueden explicar, ¿verdad? La creación del universo, las leyes puestas, ¿verdad? Por el Creador. Entonces las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuándo fue que las naciones conocieron a Dios? Porque dice, habiendo conocido a Dios, no, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron y en sus razonamientos, necio corazón fue entenebrecido. Conocieron a Dios después del diluvio, está en los hijos de Noé, que formaron el nuevo mundo. Ellos tenían el entendimiento, el conocimiento del Dios verdadero, que aquellas descendientes de ellos tuvieron el conocimiento del Dios verdadero, pero no lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, no que se llenaron se envanecieron, se llenaron de orgullo, dice en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de tinieblas, se entenebreció y oscureció. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. El versículo 23 nos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miramos pues que habiendo conocido a Dios, ya lo cambiaron, se envanecieron, su corazón se les llenó de tiniebla. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hicieron la imagen del mismo hombre y se postraron, ¿verdad?, para adorarla. Pero no solamente la imagen del hombre, sino también de aves, de cuadrúpedos. En Egipto adoraban al buey Apis, aquí en la América adoraban a la serpiente, ¿verdad? Y así también a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. Entonces el hombre perdió completamente el sentido de la adoración al Dios verdadero. Versículo 24 dice de la forma siguiente, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miramos pues que como ellos se descendieron, se hundieron en la idolatría, entonces sufrieron el abandono de Dios. Dios los dejó andar en sus propias maldades, en sus propias maneras de pensar. Y así está el mundo hoy, ¿verdad? Completamente hundido, ¿verdad? En todas las maldades, pecados, iniquidades. Entonces deshonraron, dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia, a sus malvados deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hicieron un mal canje, cambiaron la verdad de Dios que tenían por medio de Noé, Sem, Can y Jafet, después cuando poblaron el nuevo mundo, cambiaron esa verdad de Dios y la cambiaron por la mentira. ¿Y qué hicieron entonces con ese mal canje que estaban honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito todos los siglos? Amén. Versículo 26 dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, el abandono de Dios, que al darle la espalda a Dios, ellos cayeron bien bajo, ¿verdad? Fueron practicando pasiones, malvados deseos vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, descendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Cuando nosotros estamos leyendo esto con las naciones gentiles, ¿verdad? Cómo estaban corruptas en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, el mundo, ¿verdad? Grecorromano, aquella cultura estaba hundida completamente en el pecado, en la maldad. Pero así está el mundo de hoy. Miremos, ¿verdad?, que hay muchas naciones donde han legalizado lo abominable, el matrimonio entre el mismo sexo,
hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Cómo es posible, verdad, que la gente pueda caer tan bajo? ¿Cómo pueda cegarse completamente? ¿Cómo es posible que van a adoptar niños, verdad, donde el papá es un hombre y la mamá es otro hombre? Van a adoptar, verdad, niños donde la mamá es una mujer y el papá es otra mujer. Eso completamente es absurdo, está completamente. Sin embargo, la humanidad está, verdad, entenebrecida, su mente completamente en corrupción, hundidos en la maldad, porque dejaron al Dios vivo, cambiaron, verdad, la verdad por la mentira y se volvieron necios. Necio corazón fue entenebrecido. Cometiendo, dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, la retribución está. Miramos, ¿verdad? Hoy, cuando las personas que andan en esas promiscuidades, andan hundidos en el pecado, en la maldad, reciben el SIDA, ¿verdad? Como consecuencia, ¿verdad? De su extravío, por haber deshonrado sus propios cuerpos. Todas las enfermedades de transmisión sexual, el papiloma humano, hay muchas otras enfermedades. ¿Por qué? Porque deshonraron sus cuerpos. El sexo seguro es únicamente en el matrimonio. Por eso Dios lo dejó, ¿verdad? Para que el hombre se realizara plenamente y la mujer de una manera santa. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra juzgar allí, perdón, es crineo, que quiere decir los condenará Dios, ¿verdad? Todas estas personas que andan en maldades, idos en el pecado, en las lascivias, en las concupiscencias. Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya la mente está reprobada, completamente pervertida, obtusa, ¿verdad? Llena completamente de maldades, de perversidades. Dice que hay de aquellos que le dicen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, de aquellos que a lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. Entonces, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en las que la practican. Entonces aquí nos presentó el apóstol Pablo, ¿verdad? Una radiografía, cómo estaba el mundo de la cultura greco-romana cuando él está escribiendo. Pero el mundo sigue en pecado, sigue en maldad, se encuentra lo mismo, hundido, ¿verdad? En maldades, en sus pecados. Por eso nosotros debemos de predicarle el evangelio, guardarnos de todas esas maldades, de todas esas maldades, llegar a ser santos, dice, y hemos sido llamados a ser santos para brillar como luminarias en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, para que nosotros podamos brillar, decirle al mundo, no solamente con la palabra, sino con el testimonio, porque somos cartas leídas, para que la gente pueda reflexionar, puedan venir al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hemos terminado el capítulo 1 del libro de los Romanos.